Muy buenas a este video de Flor de Anatomía Humana y Aplicabilidad Clínica, y continuamos con el estudio de los músculos del miembro superior, particularmente los músculos del hombro. Ya comenzamos el video anterior donde vimos las dos primeras paredes del hueco axilar, porque estos músculos del hombro forman paredes del hueco de la axila, una pared anterior, una pared interna, una pared posterior y una pared externa. El video anterior, fíjense que describimos los músculos que forman la pared anterior y la pared interna. En este video nos vamos a enfocar solamente en el grupo muscular posterior, los que forman la pared posterior del hueco axilar, porque son varios y van en relación de la escápula. En la cara anterior de la escápula tenemos un solo músculo, que es el subescapular, y en la cara posterior tenemos 5, que son el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor y el músculo dorsal ancho, que a su paso desde el tronco, ahora lo vamos a ver, deja un pequeño fascículo, digamos, de inserción accesorio en la cara posterior de la escápula. Así que nos vamos a centrar en este grupo muscular y en el próximo video terminamos con los músculos del hombro explicando el grupo muscular externo. Así que vamos a comenzar. Muy bien, y comenzamos con el estudio del grupo muscular posterior del hombro. Por lo tanto, vamos a quitar capas musculares, ¿sí? Y nos vamos a tomar como referencia la escápula, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿sí? Tenemos la escápula y tenemos muchos de los músculos del grupo muscular posterior, y se dividen a su vez en dos grupos tomando como referencia la escápula, es decir, los que están por delante de la escápula y los que están por detrás de la escápula. Por delante de la escápula solo tenemos un solo músculo, que es el subescapular, ¿sí? Así que vamos a comenzar con el subescapular. El subescapular vamos a aislarlo. A ver, la inserción. El subescapular se va a insertar en la cara anterior de la escápula, en la denominada fosa subescapular, ¿sí? Fosa subescapular. Y no toma inserción o deja libres las zonas que están más próximas de la cara anterior de la escápula, cerca o más próximas de la articulación del hombro glenumeral, y tampoco toma inserción cerca del borde espinal, porque como vimos en el video anterior, en todo este borde espinal se inserta el músculo serrato anterior o serrato mayor, que formaba parte del grupo muscular interno del hombro, ¿no? de la pared interna de las paredes de la axila. Por lo tanto, el subescapular toma inserción en la fosa subescapular, ¿sí? Menos en estas dos regiones, menos en el borde espinal de la escápula y menos cerca de la articulación glenumeral. Y en la fosa subescapular existen crestas, entonces se fija mediante láminas aponeuróticas en esas crestas, y en el intervalo entre esas crestas transversales se fijan directamente las fibras musculares. Todos los fascículos se van a reunir y se continúan con un tendón que estamos viendo aquí y que va a tomar inserción en una carilla superointerna del troquín, que sería la tuberosidad menor del húmero. Esta es la tuberosidad mayor o troquíter, ¿sí? Y esta es la tuberosidad menor o troquín, que están separadas por la corredera bicipital, por donde va a pasar el tendón de la porción larga del bíceps. Por lo tanto, toma parte de su inserción en esta carilla superinterna del troquino, tuberosidad menor del húmero, y parte superior de esta cresta que está aquí abajo, que es la cresta subtroquiniana. ¿Qué movimientos va a hacer? El subescapular, si toma punto fijo en la escápula, lo que va a hacer es, sobre el hombro, un movimiento de rotación y aducción. Vamos a ver el movimiento de rotación interna. Ahí lo tenemos. Nos vamos ahí para poder verlo en profundidad, porque nos está tapando el deltoides y el pectoral mayor. Nos vamos ahí abajo para verlo. Ahí lo vemos cuando se pone de color, cómo se está contrayendo y está generando el movimiento de rotación interna. Además hace otro movimiento que no lo vemos aquí, que es cuando el brazo está separado del tronco, lo aproxima en un movimiento de aducción. Y vamos a ver cuál es su inervación. Bueno, la inervación de este músculo subescapular viene del plexo braquial, y acá lo estamos viendo, del tronco superior del plexo braquial, raíces C5 y C6, y tiene dos nervios, el nervio superior del subescapular, ¿sí? Que es este que está aquí
por arriba, el nervio superior del subescapular para las fibras superiores y el nervio inferior del subescapular, que es este que está aquí, para las fibras medias e inferiores. Y continuamos con el estudio del grupo muscular posterior, pero ahora nos vamos a la cara posterior de la escápula. En la cara anterior está solo el músculo subescapular que acabamos de describir, pero en la cara posterior vamos a describir 5 músculos: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor y el músculo dorsal ancho. Y vamos a comenzar con el músculo supraespinoso. El músculo supraespinoso, el famoso supraespinoso, se inserta en los 3/4 internos de la fosa supraespinosa porque está por encima de esta estructura que es la espina de la escápula. Entonces el supraespinoso es porque está por arriba, el infraespinoso es porque infra es por abajo. Entonces, fácil de entender que está su inserción, toma inserción por encima de la espina de la escápula, en la fosa supraespinosa, en los 3/4 internos, y las fibras se dirigen transversalmente hacia afuera, pasando por debajo, ¿sí?, de la bóveda acromiocoracoidea, y acá tendríamos al ligamento acromiocoracoideo, y también por debajo, por supuesto, de la articulación acromioclavicular, pero por encima de la articulación del hombro, para terminar insertándose en el troquíter, ¿sí?, o tuberosidad mayor del húmero, en la carilla superior del troquíter, ¿sí? Un dato curioso es que aquí, en este espacio debajo del techo acromio-coracoideo, hay muy poco espacio, ¿sí? Porque además aquí hay bolsas serosas que están separando, llenas de líquido, digamos, que están separando estructuras entre sí y evitan la fricción y rozamiento de los tendones de los músculos con los huesos. Por lo tanto, aquí hay muy poco espacio, y la característica de este músculo supraespinoso es que en la unión miotendinosa, es decir, en la unión entre su tendón y las fibras musculares, hay muy poca vascularización, es decir, llega muy poquitas arterias para vascularizar esta zona. Por eso es común que con el avance de la edad, con el transcurso de los años, con el transcurso de ciertos movimientos repetitivos que se ponen en acción, movimientos de elevación del brazo sobre el hombro, es decir, movimientos mayores a 90 grados de elevación del brazo, hacen que esté constantemente en demanda esta región, y como está poco vascularizada, con el transcurso de los años y en personas mayores de edad, en tercera edad, es frecuente que haya una ruptura de este tendón o de esta unión miotendinosa del supraespinoso, ¿sí? ¿Qué acción tiene el supraespinoso? Elevar el brazo en movimiento de abducción, es decir, separar el brazo del tronco, y lo vamos a ver ahora, cómo separa, ¿sí?, el brazo del tronco, y ahí lo estamos viendo cómo se pone de color cuando se contrae, separando el brazo del tronco en un movimiento de abducción. Se dice incluso, porque el gran aductor de este movimiento del hombro lo realiza el deltoides, que lo vamos a ver en el video que viene, en el próximo video, cuando veamos el grupo muscular externo. Pero se dice que el supraespinoso es el starter del movimiento de abducción, es decir, el iniciador del movimiento de abducción, ¿sí? ¿Y cuál es la inervación? La inervación viene del plexo braquial, también del tronco superior, raíces C5, C6, lo vamos a ver, lo estamos viendo acá. Lo vamos a aislar para poder verlo mejor. A ver si podemos aislar la inervación. Viene de C5, C6 del tronco superior del plexo braquial, ¿sí?, y se llama nervio supraescapular, ¿sí? El nervio supraescapular tiene la característica de que pasa por esta escotadura llamada coracoidea y debajo de un ligamento que está acá, el ligamento coracoideo transverso superior, inerva al supraespinoso y después pasa por debajo de otro ligamento que va a estar acá, que se llama espinoglenoideo, ¿sí?,
para inervar también al músculo infraespinoso en la fosa infraespinosa. Por lo tanto, ya les adelanto que la inervación del supraespinoso y del infraespinoso provienen de este nervio que es el supraescapular, que viene de las raíces C5, C6 del tronco superior o primer tronco primario del plexo braquial. Seguimos con el músculo infraespinoso. El infraespinoso, como explicamos recién, se encuentra debajo de la espina, de la escápula, en la fosa infraespinosa, toma inserción en la fosa infraespinosa, pero está separado por una cresta longitudinal cerca del borde axilar de la escápula, se separa de las inserciones del redondo menor y del redondo mayor. Y las fibras se dirigen hacia arriba y hacia afuera, convergen, ¿sí?, en un tendón que se va a insertar también en el troquíter o tuberosidad mayor del húmero, de la extremidad superior del húmero, en la carilla media. En la carilla superior se insertaba el supraespinoso, en la carilla media se inserta el infraespinoso. ¿Qué movimiento hace? Vamos a verlo, pero hace un movimiento de rotación externa y de abducción del brazo, o lo separa del tronco. Vamos a ver el movimiento de rotación externa, ¿sí? Ahí lo tenemos, está rotando hacia afuera. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por el movimiento de la mano, ¿sí? Está rotando hacia afuera el hombro, ¿sí? Muy bien. Y vamos a ver el movimiento de abducción o separación del brazo. Ahí, lo separa del tronco, movimiento de abducción, ¿sí? ¿Cuál es la inervación del infraespinoso? La inervación la acabamos de ver. Dijimos que tiene una inervación compartida o del mismo origen que el supraespinoso, es decir, del nervio supraescapular que viene de raíces C5, C6 del tronco superior o primer tronco primario del plexo braquial. Y aquí lo estamos viendo. A ver si lo podemos volver a aislar a este nervio, ¿sí?, que ya lo habíamos visto recién antes. Acá lo tenemos y lo vamos a aislar. Ahí está. Vemos otra vez su recorrido, nervio supraescapular, C5, C6, raíces, ¿sí?, del tronco superior o primer tronco primario del plexo braquial. Pasa por debajo del ligamento transverso superior, ¿sí?, o ligamento coracoideo. En la escotadura coracoidea se mete, inerva el supraespinoso y luego pasa por debajo del ligamento espinoglenoideo que estaría aquí, entre la cavidad glenoide y la espina de la escápula, y llega a la fosa infraespinosa a inervar al músculo infraespinoso. Seguimos con el redondo menor. El redondo menor va a tomar inserción en un espacio, ¿sí?, alargado, óseo, que se encuentra cerca o en la parte externa de la fosa infraespinosa y próximo al borde axilar de la escápula. Entonces va a tomar inserción en ese espacio longitudinal óseo que se encuentra en la mitad superior del borde axilar de la escápula, y las fibras se dirigen hacia arriba y hacia afuera para terminar en la carilla inferior del troquíter o tuberosidad mayor del húmero. Entonces, acuérdense, en la carilla superior se insertaba el supraespinoso, en la carilla media el infraespinoso, en la carilla inferior el redondo menor. ¿Cuál es la acción? El redondo menor tiene la misma acción que el infraespinoso, es decir, es rotador externo y abductor del brazo. Acá solamente nos muestra el movimiento de rotación externa que hace el redondo menor ahí contrayéndose. Lo vemos y vemos el movimiento que se genera en la mano de rotación para entender que se está dando el movimiento aquí en la articulación del hombro. Ahí lo estamos viendo muy claro, ¿sí?, la rotación que está provocando. Ahora es cuando se contrae, ¿sí? Y nos falta un movimiento que es el mismo que hacía el infraespinoso de abducir el brazo o separarlo del tronco. ¿Cuál es la inervación? La inervación va a provenir del plexo braquial de una rama terminal, ¿sí?, que es el nervio circunflejo o axilar, ¿sí?, que son raíces C5, C6. El nervio circunflejo axilar, que viene, aquí lo estamos viendo, que viene del plexo braquial, es rama terminal,
¿sí? Del plexo braquial, raíces C5, C6. Vemos que pasa por un espacio topográfico que es el cuadrilátero húmero-tricipital, ya lo veremos, ¿sí? Y este nervio, el nervio circunflejo axilar, tiene la característica de que rodea por detrás la extremidad superior del húmero para acabar en la cara profunda del deltoides. Por lo tanto, cuando veamos en el próximo video el deltoides, vamos a volver a hablar de este nervio. Pero cuando está en ese trayecto, en este cuadrilátero, en este espacio topográfico, emite una ramita, que la estamos viendo acá, para el redondo menor. Está yendo a inervar el redondo menor. Así que, atención, porque este músculo, el redondo menor, tiene inervación de una rama terminal del plexo braquial, ¿sí? Que es el nervio circunflejo o axilar, raíces C5, C6, del tronco, que vienen del tronco secundario posterior del plexo braquial. Continuamos con el anteúltimo, que es el redondo mayor. El redondo mayor se va a insertar en una parte ínfero-externa de la fosa infraespinosa, por fuera, ¿sí?, del infraespinoso y por debajo del redondo menor. Y como vemos, las fibras se dirigen oblicuamente hacia adelante, hacia afuera, pasando por debajo del redondo menor, incluso por debajo del subescapular, y termina por delante insertándose en el labio posterior o interno de la corredera bicipital. Recordemos que en la corredera bicipital está pasando aquí el tendón de la porción larga del bíceps, ¿sí? Aquí tenemos otro tendón que lo vamos a ver después, que es el dorsal ancho, y aquí tenemos el tendón del redondo mayor fijándose en el labio posterior o interno de la corredera bicipital. Por lo tanto, cuando este músculo se contrae, va a tirar de ese labio posterior o interno de la corredera bicipital, haciendo un movimiento de rotación interna del hombro, de aducción del hombro, es decir, lo acerca al tronco, y de extensión incluso del hombro. Vamos a ver el movimiento de rotación interna. Ahí está haciendo movimiento de rotación interna. Nos vamos a meter para ver cómo se mueve la cabeza humeral. Ahí estamos viendo el movimiento de rotación interna. Si no, podemos tomar como referencia qué pasa con la palma de la mano, que se va hacia atrás, ¿sí? Movimiento de rotación interna. Vamos a ver el movimiento de aducción del hombro, es decir, lo acerca, ahora se contrae y lo acerca al tronco, ¿sí? Ahí lo estamos viendo. Ahora se contrae y lo acerca al tronco, y nos queda el movimiento de extensión. Lleva hacia atrás el brazo. Vamos a verlo. Cuando está delante, lo lleva hacia atrás. Ahí. Ahora, si toma punto fijo este músculo en el húmero, lo que hace es llevar hacia adelante y hacia arriba el ángulo inferior de la escápula, ¿sí? Lo lleva hacia adelante y hacia arriba, por lo tanto eleva el muñón del hombro, ¿Cuál es la inervación? La inervación viene del nervio del redondo mayor, que tiene su origen en el tronco secundario posterior del plexo braquial, raíces C6 y C7, y lo estamos viendo aquí, ¿sí? Raíces C6, raíces C7, y forman el nervio del redondo mayor, que está llegando por su cara anterior a inervarlo. Finalmente, en este grupo muscular posterior vamos a tener al dorsal ancho. El músculo dorsal ancho se va a fijar mediante toda una lámina tendinosa aponeurótica en las apófisis espinosas y ligamentos supraespinosos de las 6 últimas vértebras dorsales, todas las lumbares, las 5 lumbares, en la cresta sacra, como estamos viendo aquí, y en el tercio posterior de la cresta ilíaca. También va a tomar inserción mediante fascículos musculares en la cara externa de las 4 últimas costillas, y cuando las fibras, cuando se están dirigiendo hacia arriba, hacia afuera, hacia adelante y pasan por la escápula, hay un pequeño fascículo accesorio que se desprende del ángulo inferior de la escápula. Vamos a aislarlo para ver que ahí tenemos la inserción en las costillas, que la estamos viendo aquí, ¿sí? En la cara externa, y
la inserción escapular en el ángulo inferior. Importante verlo aislado porque miren lo que pasa con sus fibras musculares y su tendón se torsionan, giran, de modo que el borde inferior del músculo pasa a ser el borde superior, ¿sí? Aquí lo están viendo, el borde inferior del músculo pasa a ser el borde superior y el borde superior el borde inferior. Esta torsión habla de o sucede porque evolutivamente genera mejor ventaja mecánica de movimiento. ¿Y qué movimientos hace? Los mismos movimientos que el infraespinoso, es decir, hace movimiento de rotación interna del brazo, extensión y aducción del mismo. Vamos a ver los movimientos. Ahí tenemos movimiento de rotación interna. Ahí lo estamos viendo, nos metemos ahí en la cabeza humeral y ahí vemos el movimiento de rotación interna. Vamos a ver el movimiento de aducción o acerca, ahí lo vemos, acerca el brazo al tronco. Ahora cuando baja, ahí se contrae y lo acerca. Y movimiento de extensión, ¿sí? Del hombro. Y ahí lo estamos viendo. Lleva el brazo hacia atrás, movimiento de extensión. Ahora, también, como se inserta en las 4 últimas costillas, es un músculo inspirador accesorio. Y también, si toma punto fijo en el húmero, lo que hace es contraerse desde aquí atrás, elevando el tronco y por lo tanto eleva el cuerpo entero. ¿Cómo es la inervación? La inervación viene del nervio del dorsal ancho o tóraco dorsal que proviene del tronco secundario posterior, raíces C7 y C8, como estamos viendo acá, raíces C7, C8 y aquí, ahí lo estamos viendo, ¿sí? A las raíces, ¿sí? Y forman el nervio tóraco dorsal o nervio del dorsal ancho, ¿sí? Raíces C7, C8 que van a inervar a este gran músculo. Y vamos a mostrar una cosita más interesante, la relación que se da aquí en la corredera bicipital, ¿sí? Entre distintos tendones, porque aquí en la corredera bicipital hay muchas inserciones, ¿sí? Primero tenemos que en la corredera bicipital está pasando la porción larga del bíceps braquial, el tendón de la porción larga, pero a donde yo quiero llegar es que la corredera bicipital tiene un labio anterior o externo y un labio posterior o interno y también está el fondo de esa corredera y en cada una de estas partes tiene una inserción muscular. En el labio anterior o externo se va a fijar el pectoral mayor que vimos en el video anterior. Vamos a quitar al dorsal, al deltoides para que no nos interrumpa. Acá tenemos pectoral mayor. Pectoral mayor se va a insertar aquí en el labio anterior o externo de la corredera bicipital, ¿sí? Lo sacamos. Vamos a sacar al bíceps también. Sacamos acá. Fondo de la corredera bicipital. Músculo dorsal ancho, como vimos recién. Ahí lo tenemos, ¿sí? Lo sacamos. Labio posterior o interno de la corredera bicipital. Lo acabamos de ver. Redondo mayor, lo aislamos, redondo mayor, ¿sí? Ahí tenemos la relación de todos los tendones, quienes pasan por delante de cada uno, es decir, que a nivel superficial, vamos a quitar acá, a nivel superficial, por delante de todo, tenemos al pectoral mayor en el labio anterior o externo de la corredera bicipital. Lo vamos a quitar. Tenemos pasando por la corredera el tendón de la porción larga del bíceps. En el fondo de la corredera bicipital, es decir, por detrás del tendón del pectoral mayor, tenemos al dorsal ancho, al tendón del dorsal ancho. ¿Sí? Lo quitamos. Y por detrás, en el labio posterior o interno, ¿sí? Por detrás del dorsal ancho, vamos a tener al tendón del redondo mayor, como acabamos de ver. Y así tenemos completito
la relación que hay entre estos tendones de los músculos del hombro. Muy bien, y damos por finalizado el estudio del grupo muscular posterior, en donde vimos que en la cara anterior de la escápula tenemos al músculo subescapular, donde vimos su inserción, sus acciones, su inervación, y por detrás de la escápula en la cara posterior y relacionados con la cara posterior vamos a tener al músculo supraespinoso, tenemos al infraespinoso, al músculo redondo menor, redondo mayor y al dorsal ancho, donde vimos sus inserciones, sus acciones y sus inervaciones. En el próximo video lo que vamos a ver es el grupo muscular externo, que es el único que nos queda. Y también vamos a volver un poquito acá para explicar qué es el famoso manguito rotador. Y recuerden que en este video también acabamos de mencionar una curiosidad con el músculo supraespinoso y qué pasa con su tendón, ¿sí? Con la unión miotendinosa entre las fibras musculares y el tendón del supraespinoso, porque está poco vascularizado, tiene poca vascularización, y qué pasa con el avance de la edad y de los movimientos repetitivos. Así que si te gustó, dale un like, a compartir a la mayor cantidad de gente posible que le sirva el contenido de Flor de Anatomía. El contenido teórico va a estar publicado en post en Instagram, en Facebook, así que gracias y nos vemos en los próximos videos. Chau, chau.